perfecto. Sí, Ana, sí. Ahora, antes de terminar la clase, recordame y ya la subo, pues ya la debo tener por ahí. O ahora, en cualquier momentito, recordame y la subo, no hay problema. Bueno, eh, acá. Entonces, dentro, ¿no es cierto?, de las aplicaciones de la derivada, ¿no es cierto?, para el estudio, ¿no es cierto?, de ciertas propiedades o características de las funciones, nosotros, ustedes en álgebra habrán estudiado lo que es una función creciente o una función decreciente, ¿no es cierto? Quizás la profe o el profe le habrá dicho en aquel momento que una función crece siempre y cuando uno en el dominio de la función, ¿cierto?, toma dos números reales, uno mayor que otro, en este caso, fíjense en esta partecita de la gráfica, perdón, en esta partecita de la gráfica acá, toma un valor x2 mayor a un x1, o sea que el x2 estaría a la derecha de x1, y sus imágenes, ¿no es cierto?, comparten la misma desigualdad, ¿está bien? O sea, la imagen del número real más grande va a ser más grande que la imagen del número real más chico, ¿verdad? Esa es la definición de que la función va a ser creciente. ¿Y que va a ser decreciente si esta igualdad se invierte? Es decir, tomando un número real, fíjense en esta parte donde yo tengo más acá, valor x2, ¿no es cierto?, que es mayor a un valor x1, sus imágenes se van a invertir. Es lo que me está diciendo la definición acá. Y bueno, y va a ser constante cuando, ¿no es cierto?, tomemos dos números reales distintos y sus imágenes coinciden, ¿no es cierto?, para todo el número real en un intervalo, por supuesto. Pero nosotros, utilizando el concepto de derivada, que venimos estudiando hace un tiempito, nosotros también podemos encontrar el intervalo abierto, ¿no es cierto?, donde una función crece o una función decrece, ¿sí? También es constante, ¿estamos de acuerdo? Eso es lo que me va a decir el criterio para las funciones crecientes y decrecientes. ¿Cuáles son las hipótesis que se tienen que cumplir para que este teorema funcione? Es que, bueno, la función, fíjense que esta relación es la que nosotros probamos allá, que si una función es derivable, entonces es continua, ¿se acuerdan o no? Entonces, esta idea nosotros vamos a mantenerla. La función tiene que ser continua en un intervalo cerrado y derivable en el intervalo abierto con los mismos extremos, ¿verdad? Entonces, cuando la primera derivada tenga signo positivo, ¿no es cierto?, o donde, en realidad, la primera derivada tenga signo positivo, ahí la función va a ser creciente, ¿está bien? Y donde la primera derivada tenga signo negativo, ahí la función va a ser decreciente. O sea, solamente con el signo de la primera derivada, nosotros vamos a poder encontrar dónde la función crece o dónde la función decrece. ¿Estamos de acuerdo? Y donde la primera derivada se anula, vamos a decir que la función es constante. ¿Está bien? Y fíjense que esto tiene mucho sentido, chicos, porque, a ver, si nosotros... esto tiene... O sea, no hay que tomarlo así tal cual está y nos quedamos con esto. Al contrario. Fíjense que esto tiene mucho sentido porque, recuérdense, mientras yo copio esto, les recuerdo algo, que nosotros habíamos dicho que ¿qué es geométricamente el concepto derivado de una función en un punto? Es la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros decimos eso, miren un poquitito lo que pasa en este caso. Si nosotros vamos al caso 1, ¿están viendo la hoja o siguen viendo? Sí, pues yo convertí toda mi pantalla, creo que sí. ¿Están viendo la hoja? Si nosotros decimos que la primera derivada es positiva, lo que estamos diciendo nosotros es que la pendiente, la recta tangente, es positiva. ¿Estamos de acuerdo? Y si es positiva, nosotros estamos viendo que es una recta, ¿no es cierto? Vamos a suponer, yo estoy tomando uno particular acá, la recta va a tener este aspecto, ¿no es cierto? Al decir que la primera derivada es positiva, estamos diciendo que la pendiente de la recta tangente, ¿no es cierto?, es positiva, que es creciente, eso es lo que estamos diciendo. Por lo tanto, la gráfica de la función
nosotros estamos llegando a una conclusión respecto a la gráfica de la función, utilizando la pendiente de la recta tangente, en realidad el signo, ¿estamos de acuerdo? Cuando decimos que es negativa, vamos a suponer que estamos tomando acá, al decir que la derivada de la función valuada en todos esos puntos es negativa, estamos diciendo que la recta tangente es decreciente, por lo tanto va a tener un aspecto de este tipo, ¿entienden? Y lo que nosotros concluimos respecto de la pendiente de la recta tangente, estamos llevando esa misma conclusión al comportamiento de la función. Y bueno, y al decir que es constante, ya está, estamos diciendo que es una recta, cuando la derivada vale cero, estamos diciendo que es constante. O sea, que es una recta paralela al eje X, ¿no es cierto? Y fíjense que esto mismo nosotros utilizamos en una de las reglas de derivación. Nosotros decimos si la derivada, ¿no es cierto?, de una función constante es igual a cero. Pero gráficamente lo que estamos diciendo nosotros es esto, ¿está bien? Que es una recta que es paralela al eje X, ¿sí? O sea, esto uno lo puede también encontrar, digamos, la relación o tratar de buscar, o creo que viene de la mano, ¿no es cierto?, la relación de lo que me dice este teorema con la idea geométrica, la idea gráfica de derivada, ¿verdad? Bien, entonces, fíjense, seguramente en el práctico ya habrán resuelto, ¿no es cierto?, varios habrán pedido, ¿no es cierto?, varias cosas de este tipo, pero bueno, no sé, nunca. ¿Cómo vamos a hacer este? No está de más, no creo que venga de más, digamos, resolver esto. Fíjense que a mí me piden en este ejemplo, está resuelto igual allá en el libro, yo lo voy a resolver acá, posiblemente los pasos que yo utilice no sean los mismos, pero si después ustedes revisan van a ver que es exactamente la idea de la misma, ¿verdad? Dice que terminemos los intervalos abiertos sobre los cuales esta función es creciente o decreciente. ¿Está bien? Lo que no me pide acá, pero que en definitiva yo necesito por ahí definir, en principio es el dominio de esta función f. Porque después, recuérdense que donde crece va a ser un subconjunto de su dominio. Y donde decrece también va a ser un subconjunto de su dominio. Como esto es una función polinómica, nosotros sabemos que el dominio de esta función va a ser el conjunto de los números reales, ¿verdad? Entonces, yo para estudiar dónde esta función crece o decrece, lo que tengo que hacer en principio es encontrar su primera derivada, ¿verdad? Si nosotros derivamos esta función, me va a quedar 3x al cuadrado, ¿sí? Acá me queda la constante por la función, o sea, ¿se acuerdan que la regla de derivación es la constante por la derivada de la función? Y si derivamos x al cuadrado, me queda 2x. O sea que esto es 3x al cuadrado. Fíjense que los dos, o sea, 3 medio por 2 me queda 3, menos 3x. ¿Está bien? Pero como yo voy a estudiar el signo, chicos, ¿no es cierto?, de esta primera derivada, a mí me conviene factorizar esto. Me conviene factorizar. Fíjense que en este caso yo tengo dos términos y acá yo voy a tener un factor común. El factor común, ¿no es cierto?, es 3x. ¿Estamos de acuerdo o no? 3x es el factor común. Entonces, si nosotros sacamos factor común, ¿no es cierto?, en este binomio, acá, si saco el 3 me queda un 1 y si saco el x cuadrado me queda una x, ¿verdad? Menos. Y si saco el 3x me queda un 1. ¿Está bien? Entonces, esta es la forma que a mí me va a servir para analizar el signo de la primera derivada. ¿Hasta acá estamos o no? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, vamos a estudiar entonces, bueno, ¿dónde la función crece? ¿Dónde la función crece? Por lo tanto, la condición es que la primera derivada, que en este caso se llama 3x por x menos 1, tiene que ser positivo, ¿está bien? Entonces, esta es la condición que yo tengo que estudiar. Esa es igualdad de la que yo tengo que analizar. Entonces, 3x por x menos 1 es mayor a 0, ¿está bien? Y acá uno utiliza, ¿no es cierto?, esta propiedad de los números reales, que uno dice que si el producto de números reales es positivo, entonces, ¿qué podemos decir nosotros acá? Que los dos son, o sea, el primero y el segundo son positivos, o el primero y el segundo son negativos. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque si el producto de números reales es positivo, quiere decir que comparten su signo. Los dos son positivos o... Aquí está entrando gente. O los dos son negativos.
¿Está bien? Ahí está. Entonces, esa es la idea que yo voy a utilizar acá. Entonces, en este desarrollo tengo que decir acá que 3x es positivo y x menos 1 es positivo, o, ¿está bien? 3x es negativo y x menos 1 es negativo, ¿está bien? Y bueno, y acá utilizar obviamente las ideas de la lógica proposicional que estudias en álgebra. Tengo conjunciones y tengo una disyunción, ¿está bien? Y bueno, resolver cada una de estas ecuaciones, chicos. Si 3 por x es positivo, me está diciendo que x es positivo. Y si acá es 0, perdón, le puse un 1. Y si x menos 1 es positivo, despejo x me queda que x mayor a 1. ¿Está bien? O si 3 por x es negativo, x es negativo, ¿no es cierto? Porque por el producto de números reales, nada más que eso. Y si espejo x me queda que x menor que 1. ¿Cómo yo me puedo dar cuenta, digamos, que sobrevive todo esto? Acuérdense que esta por definición, ¿no es cierto?, de conjunción, si nosotros esto lo llevamos ¿cómo es? A la recta real, a ver qué comportamiento tienen esto, yo tengo que ver dónde se solapan, dónde coinciden, ¿no es cierto?, simultáneamente estas dos condiciones. Lo que estoy diciendo, nada más ni nada menos que es la idea de intersección, ¿no es cierto? O sea, que yo tengo acá dos parámetros, tengo el 0 y el 1. Tengo el 0 y el 1. Entonces, si x mayor a 0, me voy acá para adelante, ¿está bien? Le pongo con color así para que ustedes se vayan dando cuenta, nada más que eso. Y si x mayor a 1, me voy acá para adelante, ¿está bien? Entonces, acuérdense que esto es una conjunción. Para que una conjunción sea verdadera, ambas condiciones se tienen que cumplir. O sea, estoy buscando la intersección de estos conjuntos, sería esta parte, ¿está bien? Esa parte estaría buscando yo. Y para que x sea menor a 0, de acá me voy para atrás. Y si busco esta partecita que x sea menor a 1, de acá me voy para atrás. Lo mismo, como hay una conjunción, veo dónde se solapan, que es esta partecita que está acá. ¿Ok? Entonces, en definitiva, lo que nosotros estaríamos diciendo acá ahí, es para poner el nombre nomás a cada una de estas cositas. Entonces, fíjense que para esta primera conjunción que yo tengo, ¿qué es lo que sobrevive? Que x sea mayor que 1, ¿estamos de acuerdo? Y para esta segunda parte, que x sea menor que 0. ¿Está bien? Entonces, acá tenemos una condición y acá tenemos otra condición unidas, ¿no es cierto? En este caso por una disyunción. Para que una disyunción sea verdadera, ¿se acuerdan que qué tenía que pasar? O que una sea verdadera o que otra sea verdadera. O que las dos sean, ¿no es cierto? Porque es una, una disyunción inclusiva, ¿no es cierto? O sea, puede pasar una, la otra o las dos mismas. Entonces acá yo tengo la solución. ¿eh? Acá yo tengo la solución, ya no tengo que hacer más nada. Porque entonces uno lo que dice es que en este caso nosotros podemos decir que la función crece miren un poquitito, o lo vemos desde el punto de vista de desigualdad o utilizamos el gráfico que fue consecuencia de esto. Crece, miren, desde menos infinito hasta 0. Menos infinito hasta 0. Unión desde 1 hasta más infinito. ¿Estamos de acuerdo? Ahí nosotros encontramos el intervalo de crecimiento de esta función. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Estamos de acuerdo o no, chicos, con esto? Sí, profe. Sí, Sí. profe. Bueno, y para el decrecimiento es exactamente lo mismo. El decrecimiento es exactamente lo mismo. O sea, bueno, esto lo voy a dejar nomás. Traten de hacer el decrecimiento. Yo le dejo planteado nomás la desigualdad, pero es lo mismo. El decrecimiento le va a dar entre 0 y 1. Entre 0 y 1 le va a dar. O sea, vamos a decir acá, decrece cuando su primera derivada, ¿sí? Que se llama 3x por x menos 1, es menor que 0. Entonces, cuando uno dice que el producto de números reales es negativo, cuando tienen signos distintos, ¿no es cierto? Cuando uno es positivo y el otro es negativo, o viceversa. Entonces, 3x es positivo y x menos 1 es negativo, o la otra alternativa, 3x es negativo y x menos 1 es positivo.
Y cuando ustedes hacen todo este desarrollo, como lo mismo que yo hice acá prácticamente, le tiene que dar que x está entre 0 y 1, ¿verdad? O sea que ahí vamos a decir que la función decrece, ¿no es cierto?, en esta partecita que está acá. Fíjense que si ustedes grafican esta función en el... bueno, no hace falta graficar porque en este caso, fíjense que el libro se lo grafica, digamos, acá. Acá. O sea, crece desde menos infinito hasta el 0, y del 1 hasta el más infinito, y decrece del 0 hasta el 1. Lo que hace fíjense que yo por eso no miré lo que hizo el libro, pero lo que hace el libro es como que va encontrando testigos, por decirlo de alguna manera. Lo cual funciona, sí funciona. A mí no me gusta nomás como eso porque, o sea, como que siempre es buscar valores, digamos, ¿no es cierto? Y por ahí uno, con las herramientas que ya tenemos, está en condiciones de encontrar, ¿no es cierto?, utilizando conceptos matemáticos sencillos, ¿no es cierto?, encontrar ya los intervalos generales, digamos, ¿no es cierto?, encontrar conclusiones determinantes, ¿no es cierto? Fíjense que acá habla de intervalo de prueba, qué sé yo, como ese tipo de cosas. Pero personalmente no me gusta nomás nada más que eso, no quiere decir que está mal ni bien, ¿no es cierto? Nada más que eso. Bueno, entonces esto es lo que sirve, ¿no es cierto?, para determinar cuando una función crece o una función decrece utilizando la derivada. ¿Esto por qué es interesante? Porque esto nosotros nos va a llevar de la mano, ¿no es cierto?, para presentar lo que es el criterio de la primera derivada. Fíjense que es el teorema 3C que acá les estoy mostrando. Y el criterio de la primera derivada, para la determinación de extremos locales o relativos, lo que nos va a decir es lo siguiente, chicos, que sabiendo en qué intervalo la función crece y decrece, esa información nosotros la va a ser útil para decir dónde la función va a tener en qué punto crítico la función va a tener un extremo relativo, ¿entienden? Fíjense que es bastante sencillo esto. O sea, este trabajo que yo recién les mostré ahí con el ejemplo para encontrar si la función crece o decrece, en este ejemplo yo no encontré los puntos críticos porque no me los pidió. Pero encontrar los puntos críticos, ¿qué sería? Igualar a 0 la primera derivada. Pero ya tenemos todo el trabajo hecho nosotros para decir que en el 0 creo que hay un máximo local y en el 1 hay un mínimo local. El trabajo ya está hecho. Solamente tenemos que justificarnos ahora. Y para justificar necesitamos lo que nos dice este teorema. Fíjense, no habrá un punto crítico una función. Recuérdense que el punto crítico es un punto donde si la función tiene un extremo, lo va a tener en ese punto crítico. ¿Está bien o no? Eso es lo que nos está diciendo. Y analíticamente, ¿cómo se definen los puntos críticos? Donde nosotros, ¿cómo es? Derivamos la función y la igualamos a 0. ¿Estamos de acuerdo? O donde la función no es derivable también. Caso, por ejemplo, de la función valor absoluto, ¿no es cierto? Sabemos que el valor absoluto de x en el 0 no es derivable, pero hay un extremo en ese caso, ¿verdad? Entonces, se hace un punto crítico de la función f, que es continuo en un intervalo abierto, que contiene a ese punto crítico c. Y fíjense que ahora viene ¿cómo es? Los fundamentos, que como yo siempre les recalco, tiene estructura de una implicación. Si P entonces Q, esta tiene la dialéctica. ¿Cuál es el antecedente? Que la función es derivable en el intervalo, excepto posiblemente en C. ¿Está bien? ¿Cuál es el Q? El consecuente. Que f de C puede clasificarse como sigue. O sea, la función en ese punto C va a pasar una de estas tres cosas que están acá. Me dice que si el signo de la derivada, de la primera derivada, o de la derivada de orden 1, cambia de negativa a positiva, fíjense, estaríamos en este caso. Quiere decir que si el signo de la primera derivada, acá en el C yo tengo un punto crítico, o sea, yendo, ¿no es cierto?, izquierda a derecha por solo, cambia de negativa a positiva, en ese punto nosotros vamos a tener un mínimo. En ese punto voy a tener un mínimo. ¿Por qué? Porque voy a tener las rectas pendientes, van a ser decreciente, 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 en C van a ser 0 y cuando supero C van a ser positivas. Entonces en ese caso voy a tener un mínimo relativo.
El segundo caso es este que tengo acá, que el signo en la primera derivada va a cambiar de positivo, cuando paso en C vale 0, porque va a ser un punto crítico, ¿no es cierto? Y después de C va a ser negativo. Entonces en ese caso en C yo voy a tener un máximo relativo. ¿Está bien? Y no voy a tener un extremo relativo cuando a izquierda y a derecha del punto C, la primera derivada tiene el mismo signo. Como en este caso, fíjense, en ambos casos es positivo o en ambos casos es negativo. En este caso nosotros no vamos a tener un extremo. Ahí va, vamos a tener otra cosa que se va a llamar un punto de inflexión, que todavía no lo presentamos nosotros. ¿Está bien? Todavía no lo presentamos. Entonces, fíjense que si nosotros utilizamos el criterio de la primera derivada, en este ejemplo que tenemos acá, en este ejemplo que tenemos acá, no es muy difícil, ¿no es cierto?, poder determinar, ¿no es cierto?, qué pasa en este caso. A ver, lo que nos faltó, no es que nos faltó porque no nos pidió en ningún momento que calculemos los puntos críticos, pero si queremos calcular, vemos que no es nada difícil. Yo quiero calcular los puntos críticos. O sea, la primera derivada, que se llama 3x por x menos 1, tengo que igualarla a 0, ¿está bien? Acá tengo el producto de números reales que es igual a 0. Recuérdense que si el producto de dos números reales es 0, o el primero es 0, o el segundo es 0, ¿no es cierto? Es la única alternativa que tenemos. Entonces, si 3x es 0, x es 0. Y si x menos 1 es 0, despejo de x me queda que x igual a 1. Bueno, acá tengo los puntos críticos. Ahí tengo los puntos críticos. O sea, que si esta función tiene extremo relativo, va a tener en 0 y en 1. ¿Está bien? Entonces, fíjense que los puntos críticos son exactamente los mismos parámetros que nosotros fuimos utilizando o que fueron apareciendo, ¿no es cierto?, al hacer el análisis del crecimiento y del decrecimiento, ¿se dan cuenta? O sea que todo esto viene de la mano. Todo esto tiene que tener una concordancia, ¿verdad? Entonces, acá tengo el punto crítico 0 y acá tengo el punto crítico 1. Bueno, miren un poquitito, chicos. ¿Nosotros qué habíamos dicho? Que la función crece desde menos infinito hasta el 0. O sea que acá la función, yo le voy a poner una flecha así para indicar que crece, ¿verdad? Y sigue creciendo desde el 1 en adelante, ¿está bien? Y va a decrecer entre 0 y 1. Entre 0 y 1 la función decrece. Entonces, yo acá ya tengo toda la información para, mediante la utilización del criterio de la primera derivada, decir que la función, qué extremos se presenta en el 0 y qué extremos se presenta en el 1. Por nosotros podemos decir entonces, miren, f, la función f, tiene en x igual a 0, o sea, en su punto crítico igual a 0, ¿qué tendría? Fíjense que a izquierda del punto crítico crece y a derecha el punto crítico decrece. O sea, yo al esquematizarlo de esta forma, yo creo que ya es evidente lo que la función tiene en x igual a 0, que es un máximo relativo, ¿no es cierto? ¿Puede ser o no? Por la forma que yo estoy escribiendo acá, estoy volcando la información, o a mí nomás me parece eso. ¿Qué creen ustedes? Sí, sí, se ve, profesor. Sí, profe, se ve eso. Acuérdense que esto es un esquema, es de, yo cuando tiro la flecha para arriba estoy diciendo que crece. O sea, f, la función tiene en x igual a 0 un máximo relativo o local, ¿verdad? Un máximo relativo o local. Y de la misma manera, fíjense que en 1, acá en 1, o sea, es como que la función va a ser esto, digamos, o sea, va a tener un mínimo relativo. O sea, podemos decir que f tiene en x igual a 0 un mínimo relativo o local, nuevamente, ¿verdad? Y esta conclusión, ambas conclusiones, yo las puedo dar, ¿no es cierto?, por la implementación, ¿no es cierto?, de este criterio de la primera derivada para la determinación de extremos que recién hablamos. ¿Estamos de acuerdo? O sea que esto seguramente ustedes ya lo estuvieron estudiando en el práctico, pero nunca está de más, ¿no es cierto?, recordar, digamos, qué son las cuestiones que se piden, digamos, ¿no es cierto?, para que esto funcione, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Qué decía, profe, ahí abajo que no alcancé a leer?
O sea, la segunda oración que escribió no, ¿Sí? en X, la que decía. No, bien, 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 bien. Uno, 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 uno. Menos mal que no lo alcanzaste a leer. O capaz que fuiste políticamente correcto, ¿no? Y leíste bien. No había leído así, está bien. O sea, la función tiene en uno un mínimo relativo o local, ¿está bien? Y si ustedes miran la gráfica de esta función, no, nada que ver. Si ustedes miran la gráfica de esta función, la que hice, esta era. Efectivamente, estoy viendo que en x igual a 0 hay un máximo relativo. Relativo porque es en ese entorno, ¿no es cierto? Porque fíjense que después del 1 medio, por ejemplo, todos los valores de x son, o sea, las imágenes son mayores a este, por eso digo que es relativo. Y en el 1 también hay un mínimo relativo, porque es relativo. Y porque fíjense, para todos estos valores que están acá, son más chicos que él. Por eso es un mínimo relativo. Un mínimo local, por eso se le dice, ¿verdad? Bien, 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 bien. Bueno, y vieron como yo siempre les digo, este video está bueno porque ¿cómo es? Le da un montón de ejemplos, digamos. Un montón de ejemplos, digamos, donde hay puntos, en este caso, este ejemplo presenta, donde la función no es derivable, ¿cierto? En el 2 ni en el menos 2, pero ahí también vemos que van a haber mínimos relativos, digamos. O sea, son ejemplos que están bastante buenos, digamos. Fíjense que el ejemplo 4 aplica el criterio de la primera derivada, o sea, deriva, factoriza, siempre factoriza, porque después para hacer el análisis es mucho más sencillo. ¿Sí? Igual a 0, saca los puntos críticos. El libro utiliza otro método, digamos. Va definiendo los intervalos y toma puntos, nada más. Yo por ahí prefiero, ¿no es cierto?, hacer un análisis un poco más, ¿no es cierto?, general. Bueno, cada uno por ahí, ¿no es cierto?, está yendo con un profe y cada profe por ahí tiene su forma, ¿no es cierto?, de encarar estos temas, que en realidad son todos equivalentes en definitiva, ¿no? Nada, ¿verdad? Bueno, acá hay un ejemplo, ¿no es cierto?, de una jabalina, parece que se tira, no sé si, pero es un ejemplo aplicado a la física. Ustedes me dijeron que no tienen física. Bueno, acá hay una cantidad de ejercicios para practicar si quieren, ¿viste? O sea, son, no son muy complicados que digamos, y siempre, como yo le digo, siempre este libro está bueno en este sentido porque tiene muchos ejercicios para que uno lo vaya agarrando la mano, digamos, ¿no es cierto? O se vaya encontrando con algunas funciones que por ahí nos ponen en jaque, ¿no es cierto?, respecto a algunos contenidos previos que, más algebraico inclusive, que nos olvidamos que teníamos que saberlo, una cosa de ese tipo, ¿verdad? Bueno, también como aplicación de la derivada, nosotros vamos a poder, ¿no es cierto?, definir ciertas cuestiones. Porque fíjense una cosita. Nosotros podemos decir, por ejemplo, que una función es creciente, ¿está bien? Una función es creciente, utilizando la primera derivada, ¿nosotros qué dijimos? Bueno, vamos a suponer que acá, en este intervalo, la primera derivada de la función es positiva. Entonces, listo, es creciente. Saqué una información, obvio, saqué una información bastante interesante, pero hasta ahí nomás está medio incompleta mi información. ¿Por qué medio incompleta? Y claro, porque yo no sé si esa función que es creciente o crece de esta manera, ¿está bien? O crece de esta manera, ¿entienden o no? Eso es lo que yo no sé. Eso es lo que yo no sé. Si tiene una pancita hacia abajo o una pancita hacia arriba, que no es lo mismo. ¿Está bien? No va a ser lo mismo que una función tenga una pancita hacia arriba o una pancita hacia abajo. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a presentar como el concepto de concavidad y vamos a ver cómo la segunda derivada o la derivada de orden 2 de una función va a jugar un papel importante acá. Entonces, fíjense cómo inicia, ¿no es cierto?, este tema, o cómo lo va a presentar.
O sea, nosotros sabemos que localizar los intervalos en los que una función es creciente o decreciente nos ayuda a tener una idea de cómo va a ser la gráfica, pero una idea, por lo que le acabo de mostrar recién en la hoja, ¿verdad? Y dice que ahora vamos a ver cómo localizar los intervalos en lo que la primera derivada es creciente. En realidad, sí, está bien. Sí, la primera derivada es creciente o decreciente. Puede utilizarse para determinar dónde la gráfica de la función curva hacia arriba o curva hacia abajo. Es decir, tiene la pancita hacia abajo o tiene la pancita hacia arriba, ¿verdad? Y eso es lo que lo va a dar la definición de concavidad. Si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Algunos libros también hablan de cóncava y convexa. O concavidad positiva y concavidad negativa también hablan algunos libros. ¿Sí? Rabuffetti, por ejemplo. Entonces, esta definición de concavidad nos dice que tenemos, fíjense cómo son todas aplicaciones de la derivada, chicos, siempre tenemos que pedir, ¿no es cierto?, por si no, no podemos hablar de esto, que la función sea derivable en un intervalo abierto, ¿está bien? Entonces, si la función es derivable en un intervalo abierto, la gráfica de la función es cóncava hacia arriba, o sea, cóncava hacia arriba quiere decir que la pancita está apuntando hacia arriba, ¿verdad? Sobre ese intervalo, si la derivada, si su primera derivada es creciente en el intervalo. Su primera derivada, no la función. Su primera derivada es creciente en el intervalo. Y cóncava hacia abajo en ese intervalo abierto, si su primera derivada es decreciente en ese intervalo. Ahora yo la primera derivada la tengo que ver como una función. Es una función, acuérdense que cuando derivamos una función sigue siendo una función, eso está bien. Entonces, pero la primera derivada tengo que verlo como una función. Y derivar, o decir que la primera derivada sea creciente, es estudiar el signo de la segunda derivada, ¿entienden? O sea, quiere decir, lo análogo a lo que presentamos nosotros, para estudiar si una función es creciente o decreciente, ahora tenemos que llevar así, la primera derivada es creciente o decreciente. Por lo tanto, yo tengo que analizar el signo de su segunda derivada. ¿Estamos? Eso es lo que yo tengo que analizar. Bueno, entonces, acá fíjense que presenta, digamos, o sea, ciertos gráficos para que uno se vaya dando cuenta de lo que sucede, digamos. Que yo creo, por supuesto, estoy de acuerdo con lo que dice acá, que es bastante útil, digamos. Fíjense el caso 1. Tenemos una función derivable en un intervalo abierto, y si la gráfica de la función es cóncava hacia arriba, tenemos que mirar la figura 324A, esta que está acá, el cóncavo hacia arriba, ¿qué esto está diciendo? Que la gráfica de la función se apoya, o ya se dice, ¿no es cierto? Sí, se apoya en realidad sobre sus rectas tangentes. ¿Qué quiere decir acá? Que siempre todas las rectas tangentes van a estar por debajo de la gráfica de la función. ¿Está bien? Eso quiere decir que sea cóncavo hacia arriba. ¿Está bien? Y que sea cóncavo hacia abajo, que es el caso 2, ¿qué está pasando? Que la gráfica de la función, ¿no es cierto?, va a estar por debajo de sus rectas tangentes, o sea, en todos los puntos en ese intervalo. ¿Está bien? Por eso hablamos de concavidad de la función en un intervalo. ¿Estamos de acuerdo? Eso, perdón. Eso es la idea gráfica, ¿no es cierto?, de concavidad hacia arriba o concavidad hacia abajo, ¿verdad? Entonces, nosotros para determinar, porque en definitiva ahora yo tengo que decir, bueno, pero pará, está bien, digamos, la definición se entiende más o menos, o gráficamente yo digo, bueno, cóncava hacia arriba, cuando la primera derivada es creciente, o bueno, cuando la gráfica está por encima, ¿no es cierto?, de las rectas, de sus rectas tangentes, o es cóncava hacia abajo cuando la primera derivada es decreciente o tiene signo negativo. No, es decreciente, perdón, la segunda derivada tiene signo negativo, o la gráfica de la función, ¿no es cierto?, está por debajo de sus rectas tangentes. Pero para eso vamos a necesitar un criterio nosotros, que es el que está acá.
Entonces, ahora yo voy a copiar este criterio y vamos a ver que es lo mismo, ¿no es cierto? O sea, no lo mismo, pero es análogo a lo que nosotros pedíamos, o cuando, perdón, cuando estudiábamos, ¿no es cierto?, el crecimiento o el decrecimiento de una función por el signo en su primera derivada. Entonces, este teorema, que va a ser el criterio, a nosotros nos va a decir en qué intervalo o es cóncava hacia arriba o es cóncava hacia abajo, ¿verdad? Entonces, esto a nosotros nos va a dar la pauta, ¿no es cierto?, de cómo utilizar la derivada de orden 2 de una función, ¿eh? La derivada de orden 2 de una función, la segunda derivada, como dice acá el libro, para determinar intervalos sobre los cuales la gráfica de la función es cóncava hacia arriba o es cóncava hacia abajo, ¿verdad? ¿Es cóncava hacia arriba o es cóncava hacia abajo? Entonces, a ver, esperen un toque. Este era 27. Espera un toque. 27. Sería 28, espera un toque. 27 y 28. Bueno. Aguanten un toque. Ahí está. Vamos a poner este gráfico también. Ahí está. Bueno, el criterio que nos dice a nosotros es lo siguiente, fíjense. Bueno, tenemos una función, dice, cuya derivada de orden 2, ¿no es cierto? O es derivable hasta el orden 2, al menos, ¿no es cierto?, en un intervalo abierto y, porque es su signo el que me va a determinar, ¿no es cierto?, esta idea de concavidad. Entonces yo tengo que pedir que la función sea derivable hasta el orden 2 al menos. Y acá tenemos el criterio, que si el signo de la segunda derivada, ¿no es cierto?, es positivo para todo x en ese intervalo abierto, entonces la gráfica de la función es cóncava hacia arriba, ¿está bien? La gráfica de la función es cóncava hacia arriba. ¿Qué estamos diciendo que la gráfica de la función sea cóncava hacia arriba? Que sus rectas tangentes están por debajo, ¿está bien? O que sus rectas tangentes están por debajo, nada más que eso. Fíjense que hoy también el libro nos decía a nosotros, esto, o sea, la gráfica de la función f, ¿no es cierto?, es cóncava hacia arriba, ¿sí? Si el signo es su primera derivada, si su primera derivada es creciente, ¿se acuerdan o no? Es creciente, me decían. Pero que la primera derivada es creciente es lo mismo que, a ver, esto es lo que yo quiero que ustedes vean, que es la aplicación de lo que estábamos viendo antes. Nosotros decíamos, f es creciente, donde, ¿no es cierto?, su primera derivada es positiva. ¿Se acuerdan lo que vimos recién o no?
o donde su primera derivada es positiva, la función crece. ¿Dijimos eso o no dijimos eso? ¿Habíamos dicho eso o no? Sí, profe. Bueno, entonces ahora yo digo lo siguiente. La primera derivada es creciente donde y si yo derivo la primera derivada, quería encontrar la segunda derivada, donde su segunda derivada es positiva. ¿Entienden o no? Fíjense que eso es lo que estamos diciendo nosotros acá. Al decir que la primera derivada es creciente, lo que estamos diciendo por definición es que estamos pidiendo que la función sea cóncava hacia arriba, ¿verdad? Estamos definiendo otro concepto. Pero es la aplicación, es la extensión, ¿no es cierto?, a la idea de crecimiento o de decrecimiento de una función utilizando el signo de su primera derivada. Ahora lo que yo pido es que su primera derivada sea creciente. ¿Qué quiere decir eso? Que la derivada de esta función, que es la primera derivada, o sea, la segunda derivada tiene que tener signo positivo, ¿verdad? O sea, que si uno trata de relacionar, digamos, los conceptos, esto cae, ¿cómo es? Estas ideas o sea, vienen una de la mano con la otra, ¿verdad? No es que están, no es que están sueltas, ¿no es cierto?, estas ideas. Y bueno, análogamente, si el signo de la segunda derivada es negativa, en donde eso sucede, la gráfica de la función es cóncava hacia abajo, ¿verdad? Que sea cóncava hacia abajo, ¿qué quiere decir? Que la gráfica de la función está por debajo de sus rectas tangentes en ese intervalo abierto, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que en este caso, a mí me dice, determinemos los intervalos en los cuales la gráfica de esta función es cóncava hacia arriba o es cóncava hacia abajo, ¿verdad? O sea, la gráfica yo la tengo acá al costado, porque yo la copié con gráfico y todo. Ahí está. O sea, lo que sucede acá es que desde menos infinito hasta 1, unión desde 1 hasta más infinito, la función es cóncava hacia arriba. O sea que sus rectas tangentes están por debajo, o lo que es lo mismo, su primera derivada es creciente. Y desde el menos 1 hasta el 1, la función es cóncava hacia abajo. O el signo de su segunda derivada es negativo, ¿está bien? O lo que estamos diciendo también es que su primera derivada es decreciente, ¿verdad? Entonces, lo que yo tengo que hacer en este caso es derivar dos veces esta función. Derivar dos veces esta función. O sea, si derivamos por primera vez, nosotros esto podemos utilizar la regla del cociente si ustedes quieren. ¿Está bien? O sea, yo puedo decir, bueno, la derivada del numerador por el denominador sin derivar, ¿sí? Menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, perdón, sobre el denominador al cuadrado, ¿verdad? Entonces, esto me queda 0 porque ya está. La derivada constante es 0, por esto es 0. Fue. O sea, acá me queda menos 6 y acá me queda la derivada una suma, la suma de las derivadas, 2x, ¿está bien? Por 2x. Y esto me queda x al cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces esto me queda menos 12x sobre el cuadrado entre x cuadrado y 3. ¿Está bien o no? Ahí tengo la primera derivada. ¿Qué hago yo con esto? Todavía nada. Todavía nada. ¿Qué tengo que hacer? Hallar su segunda derivada. ¿Sí? Entonces sí. Derivamos la primera derivada. Bueno. Bueno, saco el negativo y vamos a derivar el cociente que tengo ahí. ¿Está bien? Esto es la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por... A ver si no, me parece que me va a quedar corto. La derivada del denominador ¿sí? Ahí está, sobre el cuadrado del denominador. O sea que sería x al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Estamos? Ahí está. Y bueno, entonces ¿esto qué nos queda? Bueno, menos que adelante, por supuesto. La derivada de 12 por x es 12, por x al cuadrado más 3 al cuadrado, o sea, el cuadrado de esa suma, menos 12x, ¿sí? Y fíjense que acá es terrible regla de la cadena, ¿no es cierto? Porque es una función compuesta, o sea que esto es 2 por la base que se llama x al cuadrado más 3, ¿sí?
por la derivada de la base que es x al cuadrado más 3, que es 2x, ¿verdad? Ahí apliqué la regla académica. Y acá es potencia otra potencia porque tengo cuadrado al cuadrado, o sea que me queda x al cuadrado más 3 a la cuarta. 2 por 2 es 4, ¿sí? 4. Y bueno, acá le trabajamos algebraicamente un poquitito y algo vamos a poder achicar seguramente. Fíjense que en este primer término me queda así como está, o sea que es 12 por x por el cuadrado de la suma entre x al cuadrado y 3. Acá puedo multiplicar bastante. 2 por 2, 4. 4 por 2 es 48. Negativo, ¿sí? X al cuadrado, ¿sí? Y x al cuadrado más 3, ¿está bien? Sobre x al cuadrado más 3 a la cuarta. ¿Estamos? Ustedes lo están mirando por ahí si no se me escapa algo, pero creo que no se me escapó nada. Bueno, muy bien. ¿Qué podemos...? Fíjense que en el numerador, chicos, yo puedo sacar un factor común. ¿Está bien o no? O sea, porque x al cuadrado más 3 está en este término y está acá abajo. O sea que lo puedo simplificar. O sea, lo que yo voy a hacer es, saco de acá, saco de 1 acá y me quedan 3. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Estamos de acuerdo en lo que hice? O sea, lo que hice, saqué un factor común y lo simplifiqué con uno de los que está en el denominador. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? ¿Estamos de acuerdo con eso o están mirando? Sí, profe. ¿Estamos? Bueno. Entonces, fíjense que esto nos queda nada más ni nada menos que, a ver, 12, ¿sí? Por x al cuadrado más 3, menos 48x al cuadrado sobre x al cuadrado más 3 al cubo, ¿verdad? Eso es lo que me quedó. Bueno, entonces, ¿yo qué tengo que hacer ahora? Acuérdense que a mí me piden la consigna, ¿cuál era? Que yo tengo que determinar los intervalos donde la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Bueno, donde su segunda derivada es positiva, ¿está bien? Donde su segunda derivada tiene signo positivo, dice que la función es cóncava hacia arriba. Bueno, vamos a escribir eso entonces. O sea, nosotros vamos a decir, la gráfica de la función es cóncava hacia arriba, ¿sí? Donde su segunda derivada, que en este caso es todo esto, ¿sí? Es positivo, ¿está bien? Eso es lo que yo tengo que pedir. Bueno, pero fíjense un poquitito acá. Si yo tengo que pedir que esto sea positivo, ¿qué quiere decir esto, chicos? A ver, vamos a copiar acá. 12x al cuadrado más 3 menos 48x al cuadrado sobre x al cuadrado más 3 al cubo. Si yo tengo que pedir que esto sea positivo, lo que estoy pidiendo es que los signos se tienen que presentar así, miren, o positivo sobre positivo o negativo sobre negativo. ¿Es así o no es así? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. hay una de estas dos posibilidades que yo no la voy a contemplar porque no es posible. ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos no es posible en este caso? ¿Cuál de las dos? Hay una de las dos que no va a ser posible nunca, para así como la forma que tiene la segunda derivada. Entonces, al descartar esa, me tengo que quedar sí o sí con la otra. Y al quedarme con la otra, me digo que ya está solucionado el tema. ¿El negativo sobre negativo? ¿Por qué? Porque abajo no tiene signo negativo. Ay, ¿Porque es mayor a cero? ¿por qué? ¿Porque es mayor a cero? ¿Y cómo sabemos que es mayor a cero?
En realidad la respuesta es cierta. Esta es la que yo no voy a considerar. Porque esto siempre va a ser positivo, chicos. Esto siempre va a ser positivo. Porque independientemente de quién sea x, al estar al cuadrado, se me vuelve positivo. Y un positivo más un positivo, otro positivo. Y un positivo al cubo es remil positivo. ¿Entienden? Esto siempre va a ser positivo. ¿Por qué? Porque la variable, en este caso x, está al cuadrado. Entonces, si x toma un valor negativo, esto es positivo. Si x toma el valor 0, 0, pero más 3 es 3 positivo. Y si x toma un valor positivo, al cuadrado sigue siendo positivo. O sea que sí o sí el denominador siempre es positivo. ¿Entienden lo que les digo, no? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿esto qué implica? Por esto justamente nosotros vamos a decir que el numerador tiene que ser positivo porque es la única chance que tengo. O sea, 12 por x al cuadrado más 3 menos 48 x al cuadrado, que fíjense que si yo antes de poner que sea mayor a 0, le voy a trabajar un poquitito, porque esto me queda 12x al cuadrado, estoy aplicando propiedad distributiva, más 12 por 3, 36, menos 48x al cuadrado, o sea que esto me queda menos 36x cuadrado, ustedes vayan corroborándome por favor, más 36, o sea que si yo quiero sacar factor común acá, puedo sacar menos 36 como factor común, y esto me queda x al cuadrado menos 1. ¿Puede ser o no? Parece que sí, está re bien lo que estoy diciendo. Sí, profe, está bien. Tiene que ser mayor a 0. Y miren qué fácil que me quedó todo acá. ¿Por qué? Porque ¿esto qué implica? Acá tengo el producto de números reales que es positivo. Esto implica que x al cuadrado menos 1, ¿qué signo tiene que tener? Negativo. Negativo. ¿Por qué? Porque 36 tiene signo negativo. Y un negativo por un negativo nomás es positivo. ¿Entienden? O sea, menos por menos es más. Por lo tanto, yo no sé qué pasa con x al cuadrado menos 1, pero lo único que yo sé que tiene que ser negativo. Porque es la única chance que si esto es negativo, por este negativo me dé positivo. Y bueno, miro que ya está. Porque si despejamos el x al cuadrado, esto me queda menor que 1. Y ahí aplico raíz cuadrada a ambos lados, porque esa es la forma de sacar esto, no sabemos. X al cuadrado menor que raíz cuadrada de 1. La raíz cuadrada de x al cuadrado es el valor absoluto de x. Y la raíz cuadrada de 1 es 1. Y acá aplicando la propiedad del valor absoluto, me queda que x es menor que 1 y mayor que menos 1. ¿Está bien? Entonces ahí encontramos el intervalo donde la función va a ser cóncava hacia arriba, ¿verdad? Pero pará, le encontré mal para algo y le planteaba. Estoy llegando a algo distinto, ¿verdad? Pará, algo se me escapó. Aguanten un toque, tendría que llegar lo otro. Esperen un toque. Sí, está bien. Pero, ¿qué? A ver, algo se me escapó, copié mal algo yo. Llegué a lo contrario. Perdón. Algo se me escapó acá, ¿verdad? Voy a revisar rápido esto. ¿Esto está todo bien? Profe, en la gráfica que copió, ahí dice que la segunda derivada era menor que 0 cuando nosotros trabajamos para mayor que 0. Sí, pero fíjate que yo pedí mayor a 0 y llegamos al intervalo donde ella pide que sea menor a 0, ¿entendés? Acá, mira. ¿Viste? Estamos ahí un poquito desfasados. ¿Entendés? Fíjate, acá. Yo pedí que sea mayor a 0. Sí, pedí que sea mayor a 0. Sí, está bien lo que hicimos nosotros. Algo se me habrá escapado, para algún signo, algo se me habrá escapado. Esperen, vamos a mirar bien. Profe, disculpe, el signo de la segunda derivada me parece que le faltó. ¿Y este no es? Acá. Yo pedí que sea mayor a 0 acá. Mira. El signo de la segunda derivada mayor a 0. Acá le pedí eso. Ahí en el desarrollo, cuando simplificó, cuando sacó factor común, me parece que no copió el signo. Acá en la parte azul. Más arriba, Puede ser. donde simplificó x cuadrado más 3. A ver, bancame. No, está bien, acá. Pero lo que yo hice ahí, ¿qué fue? ¿Le falta el menos de adelante, profe? Claro, el negativo del paso anterior. Con razón, sí.
Es el menos, este menos, muy bien. Y claro, fíjense que por ese menos me dio lo opuesto. Qué brillante que esto es. Este me faltó, mira, este signo menos. Acá ya no le puse. Qué brillante. Y ahí me va a cambiar, claro, porque fíjense, me dio justamente lo opuesto. Me dio lo opuesto. O sea, acá me faltó el menos. Vamos a ponerle con un color que llame la atención y que cada vez que yo le vea, que me diga, te olvidaste de mí. Menos. Bueno, fíjense que si yo quiero meter ese signo, ahora acá, yo acá lo podría meter como que esto sea positivo y esto sea negativo. ¿Está bien o no? ¿Está bien? Sí, está Bien. bien. Entonces, ahí, ahora sí. Bien. Sí, hay que retocarlo nomás. Esto me va a quedar negativo y este me va a quedar positivo. Ahí. Eso no. Todo esto que dijimos es exactamente lo mismo. ¿Eh? Todo esto que dijimos es exactamente lo mismo. Ahora me va a cambiar acá. Algunas cositas acá. Porque si esto es negativo y esto es positivo, este me queda menos, acá me va a quedar menos 36. Sí, me da justamente lo opuesto. Entonces tenía que dar un signo. Ahí, más. O sea que esto me queda más 48 menos 36. O sea, más 36. ¿Sí? Acá me queda menos 36. Vamos a ir cambiándole, lo matamos un poquito acá. Esto es menos 36. Y si sacamos factor 1 me queda esto. Y si esto es positivo, ahí está justamente. Si esto es positivo, como el 36 es positivo, x al cuadrado menos 1 tiene que ser positivo. Bueno, y esto vamos a cambiarle para adelante todo esto. Y ahí me va a dar el opuesto, claro. Porque fíjense que justamente me está dando lo opuesto a lo que tendría que darme. O sea, el complementario me está dando, ¿vieron? Bueno, ahí. Entonces, hasta ahí estamos, ¿verdad? Y le corregí. Entonces estamos diciendo que esto es positivo. Si despejamos aquí al cuadrado, me queda que es mayor a 1. ¿Está bien? Pero si yo quiero dar el valor de x, nosotros sabemos que aplicamos raíz cuadrada a ambos lados, ambos miembros. En el primer miembro me queda que es el valor absoluto de x mayor a 1. Y acá ahora sí, recontra 1000 me da. Porque nosotros sabemos cómo desarrollamos por propiedades de valor absoluto, esto es que x sea mayor a 1 o que x sea menor a menos 1, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá la función va a ser cóncava hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, la gráfica de la función es cóncava hacia arriba, estaba donde ya. Cóncava hacia arriba. ¿Dónde? Miren, empieza en menos infinito y termina en menos 1. Y después sigue unión, sigue en 1 y termina en más infinito. ¿Vieron? Y fíjense que esto sí coincide con el gráfico. ¿Sí? Es cóncavo hacia arriba, empieza en menos infinito y termina en menos 1, y después sigue en 1 y termina en más infinito. ¿Sí? Pero fíjense que es una cuestión de signos nomás, ¿verdad? Como nosotros analizamos los signos en este caso. ¿Se dan cuenta, chicos? Bueno, hagan el análisis del otro caso, pero le va a dar prácticamente lo mismo. En realidad, cuando hacen el otro análisis, yo ya lo había hecho sin querer. O sea, porque me confundí, no me olvidé este signo. Porque hay que pedir que esto sea negativo, por lo tanto, aquí al cuadrado menos 1 es negativo y ahí le sirve todo lo que yo le hice anteriormente. ¿Estamos de acuerdo, chicos, o no? Sí, profesor. Muy bien, me alegro. Muy bien. Bueno, seguimos. Sí. Bueno, acá hay otros ejemplos, ¿no es cierto? Fíjense, de otro tipo de funciones que también están bastante interesantes, digamos. Para analizar, digamos, ¿no es cierto?, estas cuestiones de concavidad positiva o negativa, o concavidad hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Bueno, pero el tema es el siguiente, mirá. Nosotros acá estábamos diciendo, fíjense, desde menos infinito hasta menos 1 la función es cóncava hacia arriba, pero desde el 1
en adelante, o sea, no para siempre en adelante, desde ahí inmediatamente en adelante pasa a ser hacia abajo hasta el -1. Pero del -1 en adelante sigue siendo hacia arriba. Entonces, fíjense que hay un punto, que acá lo está marcando, con este puntito negrito. Ese punto tiene que dar alguna información. ¿Por qué? Porque me está diciendo que antes de ese punto, la gráfica de la función es cóncava hacia arriba, y luego de ese punto, la gráfica de la función es cóncava hacia abajo. ¿Está bien? Bueno, el punto de la gráfica de la función donde me está mostrando o me está avisando que se está cambiando la concavidad, es lo que vas a llamar un punto de inflexión. Vieron que normalmente los políticos, por ejemplo, utilizan mucho esa palabra cuando uno le escucha por ahí. El punto de inflexión fue, no sé qué. O cuando hay un cambio así radical o algo que le generó, ¿no es cierto?, un cambio de política o qué sé yo, cosas de ese tipo, ¿verdad? No, el punto de inflexión fue el inicio de la segunda ola, que se quiere decir que quisieron elegir un camino, pero hubieron situaciones, ¿no es cierto?, externas que tuvieron que, o le obligaron a redefinir ciertas cuestiones, ¿no es cierto? O sea, este concepto matemático, que es el punto de inflexión, se utiliza en muchos, o sea, yo creo que por ahí hay gente también que lo utiliza y no sabe ni qué significa, digamos, pero como sabe el significado, o sea, se entiende el significado, ¿no es cierto?, general de lo que significa un punto de inflexión, lo utiliza, ¿viste? Bueno, en esta parte de la aplicación de la derivada, un punto de inflexión para nosotros es un punto de la gráfica de la función que nos da la información que antes de él la función es cóncava hacia arriba y después de él es cóncava hacia abajo o viceversa. En realidad hay un cambio de concavidad, eso es. En el punto de inflexión hay un cambio de concavidad. Eso es lo que va a pasar. Y eso es lo que se presenta en este caso, ¿verdad? Dice que, fíjense, la gráfica de la figura 326, o sea, esta que yo le estaba hablando recién, tiene dos puntos en los cuales cambia la concavidad. Bueno, esto es lo que yo le decía recién. Le tomo un trago de té. Dice, si la recta tangente a la gráfica existe en un punto de este tipo, este es un punto de inflexión. Y se muestran tres tipos de puntos de inflexión ahí al costado, digamos, la figura 328. O sea, fíjense, tres tipos de puntos de inflexión. Y en ambos casos, fíjense que las rectas, como dice arriba, ¿no es cierto?, que las rectas tangentes existen. Fíjense que en el primer caso se presenta, pónganle, ¿no es cierto?, como una pendiente positiva, en el segundo caso con pendiente 0, porque es para el eje X, y en el tercer caso, ¿no es cierto?, ese caso es que se llama pendiente infinita, o como que no tiene pendiente, una cosa de ese tipo, que es para el eje Y, ¿verdad? Pero fíjense que en los tres casos, chicos, lo que se está viendo es que hay un cambio de concavidad. En el primer caso pasa de arriba hacia abajo, en el segundo caso pasa de abajo hacia arriba, y en el tercer caso pasa de arriba hacia abajo nuevamente. O sea, donde se realiza ese cambio de concavidad es donde hay un punto de inflexión. A diferencia de que lo que nosotros por ahí veníamos diciendo, la gráfica o la función tiene un máximo en x igual a 0, vamos a suponer. O tiene un mínimo local, que sea, en x igual a 0, ponele. Cuando hablamos de punto de inflexión nos referimos a un punto de la gráfica. O sea, en este caso nosotros vamos a decir, la gráfica de la función tiene un punto de inflexión, que sé yo, en el punto C, f de C. O sea, estamos hablando de un punto de la gráfica, un punto del plano, ¿entienden? Entonces, fíjense lo que nos dice la definición. Dice que tenemos una función que es continua en un intervalo abierto y se hace un punto en ese intervalo. Si la gráfica de la función tiene una recta tangente en ese punto C, f de C, fíjense cómo ya está hablando de ese punto del plano, entonces este punto es un punto de inflexión. De la gráfica de la función, si la concavidad de la función cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo, o viceversa, en ese punto. Eso es lo que nos va a determinar nosotros, ¿no es cierto?, un
la existencia de un punto de inflexión. Y este teorema que está acá es, a ver, cómo nosotros haciendo un cálculo podemos encontrarlo, ¿está bien? Podemos encontrar ese punto. Entonces, es sencillo porque, a ver, cuando le digo que es sencillo, es nuevamente extender lo que pasaba con la función y su primera derivada respecto al crecimiento y el decrecimiento para estudiar la concavidad hacia arriba o hacia abajo. Y cuando igualábamos a cero, ¿qué pasa? Cuando igualábamos a cero, nosotros encontramos los puntos críticos. Bueno, fíjense lo que me va a pedir ahora. Si el punto del plano CF de C es un punto de inflexión de la gráfica, ¿qué quiere decir? Que ahí hay un cambio de concavidad. Entonces, la segunda derivada de la función valuada en ese punto tiene que ser 0 o no tiene que existir. ¿Está bien? Fíjense que es lo mismo que pedíamos antes con el punto crítico, chicos. Es lo mismo, ¿se acuerdan o no? Nosotros decíamos, C va a ser un punto crítico si su primera derivada es 0 o no existe en ese punto. Entonces, estamos extendiendo esa misma idea para llegar a la idea de concavidad y a la idea de un punto de inflexión. ¿Está bien? Entonces, fíjense en este caso. A ver, vamos con este caso 3. Para no hacer uno distinto al anterior. Nomás este. A ver. Vamos a ponerle el gráfico, lo voy a pegar allá. Vamos para arriba. Determinar los puntos de inflexión y analizar la concavidad de la gráfica de esta función que está acá. ¿Bien? Entonces, si nosotros tenemos que determinar los puntos de inflexión, según lo que acabamos de ver, o sea, todo esto es respecto a su segunda derivada. O sea, vamos en busca de ella. O sea, si yo derivo por primera esta función, me queda 4x al cubo menos 12x al cuadrado, ¿verdad? Y si derivamos por segunda de esta función, me queda 3 por 4. 12x al cuadrado menos 24x, ¿verdad? Para hallar el punto de inflexión, o los puntos de inflexión, lo que nosotros tenemos que pedir es que su segunda derivada, que se llama... Y bueno, fíjense que esta segunda derivada, chicos, yo la puedo factorizar también. O sea que puedo sacar factor común 12x. O sea que acá sobrevive x y acá me va a quedar 2. ¿Está bien? ¿Sí? Su segunda derivada, que se llama 12x por x menos 2, es igual a 0. Y bueno, fíjense que acá caemos nuevamente en el que el producto de dos números reales es 0. ¿Qué implica esto? Que el primer factor sea 0 o que el segundo factor sea 0, ¿verdad? Entonces, si lo mismo, la misma propiedad. Si 12 por x es 0, x es 0. O, si despejamos x igual a menos 2. ¿Está bien? Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros acá? Los puntos de inflexión, ¿quiénes son? Acuérdense que esto es un punto del plano. Son, entonces, va a ser 0, f de 0, ¿está bien? Y 2, f de 2. ¿Estamos de acuerdo o no? Van a ser los puntos de inflexión en este caso. Por lo tanto, lo que estamos diciendo nosotros es que va a ser 0, si buscamos la imagen del 0, ¿qué va a ser? Justamente el 0, porque la x, como estaba presente en ambos términos, en ambos términos, perdón, y 2, y si buscamos la imagen del 2, ¿cuál es la imagen del 2 acá? A ver, 2 por 2, 4, 2 al cubo 8, ¿no es cierto? 4 por 8, 32, menos 12 por 4, menos 16. Menos 16 me queda acá. ¿Está bien? Bueno,
Lo que nosotros tendríamos que hacer ahora, ¿qué es? Ya encontramos los puntos de inflexión. O sea que... perdón. O sea, miércoles. O sea, lo que nosotros sabemos es que... A ver. Acá está el 0 y acá está el 2. Bueno, 0, 0 hay un punto de inflexión y 2, menos 16, ponele acá hay otro punto de inflexión. Bueno, lo que yo sé es que acá es cóncavo hacia arriba o hacia abajo. Pero si es hacia arriba, acá hacia abajo y acá hacia arriba, ¿entienden o no? O sea, sí o sí tiene que haber un cambio de concavidad. En esta, a ver, vamos a ponerle con colores si querés. La concavidad en esta parte tiene que ser la misma que en esta. Y tiene que ser distinta en esta. Ya está. Entonces, en este caso, cuando a mí me piden que yo analice la concavidad, sí podemos hacer como por ahí lo presentó el libro. Decir, bueno, mirá, yo tomo un testigo acá, ¿cierto? ¿Qué sé yo? Un valor que ustedes quieran, menos 1 si quieren. Tomo uno acá, que es el 1, porque yo ya sé que estos son los puntos de inflexión. Y lo que pasa acá, o sea, lo que pasa ante el 0 es hasta menos infinito, ¿no es cierto? Porque acuérdense que el dominio de estas funciones son todos los reales normalmente. Lo que pasa entre el 0 y 2 pues, va a pasar para cualquier número real que esté entre 0 y 2. Y lo que pase para cualquier número real mayor a 2 puede pasar para cualquier, o sea, pasa para cualquiera de ellos. O sea, yo busco, ¿qué es el 3, por ejemplo? ¿Entienden o no? Entonces, ¿qué hago yo ahora acá? Agarro la segunda derivada y lo evalúo en el menos 1, por ejemplo. La segunda derivada evaluada en el menos 1 me va a quedar... Yo tengo que ver el signo, ¿no? Encima, chicos, ¿eh? El signo no tengo que ver. Fíjate que esto me da negativo y esto me da negativo, ¿o no? ¿Es así o no? Sí, pues si es menos 1, esto me da negativo. Y esto me da negativo. O sea que negativo por negativo, positivo. ¿Sí? O sea que esto, ¿qué me está diciendo? Que en esta parte roja, la función es cóncava ¿hacia dónde? Acá es cóncava. ¿Hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Si es positivo. Hacia arriba. Bien, eso es lo que nos decía el que era. Por lo tanto, yo acá te puedo asegurar que va a ser lo mismo en esta parte, ¿no? Acá es cóncava hacia arriba. Sí, sin haber hecho un cálculo yo ya sé. Pero ahora vamos a hacerlo de todos modos. Ahora, cuando tomemos el 1, yo sé que acá me tiene que dar un signo negativo sí o sí. Sí o sí, porque si están bien calculados mis puntos de inflexión, eso tiene que suceder. Fíjate que en el 1, esto es positivo y esto es negativo. ¿Está bien o no? Porque 12 por 1, 12 positivo, y 1 menos 2 menos 1. O sea que esto es negativo. ¿Se dan cuenta que estamos, o sea, yo sabía que iba a pasar eso? Y cuando tomamos el 3, yo sé que igual va a ser positivo. Porque esto es positivo y 3 menos 2 es 1 positivo. Ya está. ¿Vieron? Entonces ahí sí yo puedo agarrar en este caso, pues yo sé que quiénes son los puntos de inflexión. ¿Entienden? O sea, en este caso es... Nada que ver. Cóncava hacia abajo. ¿Está bien? Entonces, en este caso nosotros terminamos los puntos de inflexión y hicimos un estudio de la concavidad, ¿no es cierto?, de la gráfica de esta función. Y si ustedes ven, ¿no es cierto?, acá lo que nos propone es esto, digamos. Cóncava hacia arriba, después acá empieza a ser cóncava hacia abajo y acá vuelve a ser cóncava hacia arriba, ¿no?, la función. Recuérdense que la concavidad hacia arriba me está diciendo que la gráfica está por encima de sus rectas tangentes, que sea cóncava hacia abajo, que la gráfica de la función está por debajo de las rectas tangentes y, bueno, en adelante va a pasar lo mismo que antes, ¿verdad? ¿Se entiende, chicos, más o menos el tema ¿no es cierto?, el uso de la segunda derivada para estudiar, ¿no es cierto?, en este caso de la concavidad de los puntos de inflexión. Profe, Sí. Nosotros una vez que igualamos a 0 la segunda derivada, ya podemos asegurar, digamos, que los X que encontramos son los puntos de inflexión. Y pregunta porque en la práctica, o sea, se hace ya que hacemos distinto, digamos. Diga hasta la tercera. O sea, claro, eso. Sí. Fíjate que... Perdón. Para. No, está bien. Está bien. Fíjate, eso es lo que yo te iba a plantear una situación ahora.
A continuación, está bien tu pregunta. Fíjate lo que pasa acá. ¿Cuál es la diferencia? O sea, en este caso que yo resolví, está bien, son los puntos de inflexión, ¿está bien? Son. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el procedimiento que yo utilicé para resolver este ejemplo y lo que me dice el teorema 3.8? A ver, ¿cuál es la diferencia? Hay una diferencia interesante entre el procedimiento que yo utilicé y lo que me dice el teorema 3.8. ¿Cuál es? La posibilidad de que no exista la función en el punto, la segunda derivada. No, el procedimiento que yo utilicé, fíjate que acá dice, acá parte, como que tu premisa es que CFC es un punto de inflexión de la gráfica. Entonces, la segunda derivada de la función valuada en C tiene que ser 0 o no tiene que existir. En cambio, yo, cuando resolví este caso, lo hice al revés. ¿O no? Yo derivé la función igualé a 0 y dije, para los valores que se me anularon, en este caso va a servir, en este caso es equivalente, pero hay algunos casos que no va a ser equivalente. Por eso, en este caso yo hice al revés. Yo hice, entonces, la segunda derivada es 0 y después utilicé el CF de ser un punto de inflexión. ¿O no hice de esa manera? Miren, presten atención acá. Claro, sí, sí. Yo hice al revés. Yo igualé a 0 y ahí dije, bueno, los puntos de inflexión son tan cosa, bla, bla, bla. En este caso funciona eso, pero está bien tu pregunta. A mí el teorema de los puntos de inflexión me dice, si es un punto de inflexión, entonces su segunda derivada, evaluada en el punto C, se tiene que anular, ¿verdad? Se tiene que anular. El tema es que, si yo miro el teorema de los puntos de inflexión, el que la segunda derivada de la función en el punto se anule, ¿no es cierto? Es una consecuencia de saber que en CFC hay un punto de inflexión. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero no es. Yo no puedo determinar con la segunda derivada igualada en el punto C igualada a 0 el punto de inflexión. Bueno, en este caso que se presenta una función polinómica de este tipo, sí. No. En este caso en particular no pasa nada. Pero vamos a ver que eso no es suficiente para decir que hay un punto de inflexión. No es suficiente. No es suficiente. Fíjate acá. Fíjate acá. Por eso, la idea era esa, tomarlo de esa manera y presentar después una situación donde si hacemos esto nosotros, ¿por qué no funciona? El tema, ¿sabes cuál es? A ver, que el procedimiento podemos saberlo, o decir, no, mira, yo sé que el primero hay que hacer esto, segundo esto, tercero aquello, pero el tema es pensarlo un poquitito, ¿por qué me está pidiendo una condición más o una condición menos, verdad? Fíjate que yo hoy estoy insistiendo en que tratemos de hacer la analogía con lo que pasaba con una función y con su primera derivada, ¿no es cierto? Yo hoy estaba tratando de hacer esa analogía. O con la primera derivada y la derivada de la primera derivada, que es la segunda derivada. Fíjate una cosita, que nosotros decíamos, un punto crítico, por ejemplo. La definición de punto crítico, ¿cuál es? Que ¿dónde se anula su primera derivada? Y después nosotros decíamos, pero eso no quiere decir que en un punto crítico la función va a tener un extremo, ¿te acordás? Nosotros decíamos al revés, si una función tiene un extremo, ya sea máximo o mínimo, va a tener en un punto crítico, ¿te acordás o no? ¿Te acordás que decíamos de esa manera? Sí, sí, profe. Pero sí, Claro, sí. pero al derivar la función e igualar a 0 encontrábamos ciertos puntos críticos. No quiere decir que ahí va a haber un extremo, porque por ejemplo x al cubo se anula en el 0 y en el 0 no hay un extremo, sino hay un punto de inflexión. Bueno, eso es lo que pasa acá. O sea, extendiendo, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que utilicé fue el recíproco de este teorema, acá. El recíproco, yo igualé a 0 y dije que hay un punto de inflexión. Pero ¿qué pasa? O sea, yo utilicé acá a propósito y porque en este caso funciona. Mira lo que dice acá.
que el recíproco del teorema 3.8 por lo general no es cierto. Aunque sea por lo general o en particular, ya está. O sea, ya no es cierto. Ya hay algunos casos donde esto no funciona. Dice, es posible que la segunda derivada sea cero en un punto que no es un punto de inflexión. ¿Entendés? Por ejemplo, x a la cuarta. Fíjate que la segunda derivada de x a la cuarta, si derivamos por primera vez el 4x cubo, 12x al cuadrado. 12x al cuadrado es la segunda derivada. Se anula en el cero. Pero cero no es un punto de inflexión porque esta siempre esta siempre tiene concavidad hacia arriba. Siempre. ¿Entendés? Por eso dice, por ejemplo, la gráfica de esta función se muestra en la figura esta del costado. La segunda derivada se anula cuando x vale 0, ¿está bien? Pero el punto 0, 0 no es un punto de inflexión porque la gráfica de la función es cóncava hacia arriba en todo su dominio, ¿verdad? ¿Sí? En todo su dominio es cóncava hacia arriba. Entonces, es por eso que ahí a vos te pedían, digamos, ¿no es cierto? Que utilizar, digamos, la tercera derivada. Porque a vos te decía, derivar por segunda vez es igualar a 0. ¿Es así o no es así? Sí. Bien. Y ahí, ese puntito C que te anuló tu segunda derivada, vos lo llevabas a la tercera derivada de la función. ¿Y qué te pedían ahí? Para que C, f de C sea un punto de inflexión. Que sea distinto de 0. El resultado sea distinto de 0, justamente. Que sea distinto de 0 te estaba pidiendo. Entonces, traten de encontrar esa relación allá, ¿no es cierto?, cuando nosotros presentamos la función y su primera derivada con esta condición de la tercera derivada. A ver qué pasa. A ver cómo se puede utilizar esta información, ¿no es cierto?, para encontrar el porqué de la tercera derivada. Porque uno está bien, dice la tercera derivada, por eso se acuerda de memoria o no sé qué tipo lo otro, pero ¿vieron? Siempre por ahí es pensar un poquitito más, digamos, y a ver si me puedo dar cuenta o sacar alguna conclusión de por qué sucede esto, ¿verdad? Y si no pasa nada, bueno, yo luego les cuento. Si por ahí no piensan, o pensaron y no se dieron cuenta, yo luego les cuento por qué se pide esa condición. ¿Está bien? Bueno, y entonces, y por último, chicos, el criterio, ¿no es cierto?, de la segunda derivada para la determinación de extremos, ¿verdad? Criterio de la segunda derivada dice, además de un método para analizar la concavidad, es posible utilizar la segunda derivada o la derivada orden 2 de una función para efectuar una prueba correspondiente a los máximos y mínimos relativos. Porque hasta ahora nosotros teníamos un criterio de los máximos y los mínimos, ¿cierto? Que era el criterio de la primera derivada. Esto es lo que me dice el criterio de la segunda derivada. Y es solamente el tema del signo también de su segunda derivada. ¿Por qué? Porque vamos a tener una función tal que su primera derivada se anula en C. ¿Qué quiere decir? Que ese es un punto crítico. ¿Estamos de acuerdo? Y la segunda derivada de la función existe en un intervalo abierto que contiene a ese punto crítico C. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Primero tenemos que determinar los puntos críticos. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos dicho que si la función tiene un extremo, lo va a tener en su punto crítico, ¿ok? Entonces tenemos que determinar su punto crítico, que es pidiendo que su primera derivada se anule. ¿Está bien? Bueno. Hallamos su segunda derivada y vemos qué signo tiene su segunda derivada en ese punto crítico C. Entonces, si el signo de su segunda derivada en ese punto crítico es positivo, la función en ese punto tiene un mínimo relativo. Y si el signo de su segunda derivada es negativo, en ese punto crítico, vamos a decir que la función tiene un máximo relativo en ese punto C, ¿ok? ¿Qué pasa si vale 0? Bueno, el criterio no nos asegura nada sobre qué sucede en ese punto, ¿verdad? Sobre la naturaleza de ese punto crítico. Por eso dice ahí que si la segunda derivada lo da en ese punto, C es 0, entonces el criterio falla, nos dice. Esto es que la función quizá tenga un máximo relativo o un mínimo relativo o no tenga nada ahí. Entonces, en este caso, habría que utilizar el criterio de la primera derivada o hacer algún otro tipo de análisis, ¿no es cierto?
Esto ustedes ya vieron en la práctica, los profes ya les comentaron sobre esto, ¿verdad? Sí, hicimos de esa forma para Sí, sacarlo sí, más claro. Bien. Bueno, entonces, hasta vamos a llegar hasta acá. Y la clase que viene ya vamos a empezar el lunes. Vamos a hablar un poquito de la regla del L'Hopital, ¿no es cierto? Que son las... ¿No es cierto? Sí, seguimos dentro de las aplicaciones de la derivada en este caso, para, ¿no es cierto?, poder trabajar, ¿no es cierto?, con ¿no?, de los tipos de indeterminaciones del tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, cosas de ese tipo, que anteriormente nosotros ya trabajamos algo de eso, pero ese tipo de indeterminaciones las encaramos, ¿no es cierto?, desde un punto de vista algebraico, ¿sí? Entonces ahora, cuando nosotros veamos ¿cómo es? Cómo utilizar la derivada y esta regla del L'Hopital para encarar, ¿no es cierto?, estos inconvenientes de indeterminaciones del tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, por ahí la cosa se simplifica bastante, ¿sí? Bastante. Bueno, chicos, si ¿tienen alguna pregunta? Profe, yo le quería preguntar algo, pero era más que nada por el libro. Sí. Quería saber más o menos hasta cuánto, digamos, el libro nos sirve a nosotros, digamos, porque tenía pensado yo imprimir, digamos, las partes que me iban a servir, digamos. Y vi que empezamos a usar desde el capítulo 1 que hablaba de límites. Sí. ¿Tiene idea hasta cuánto más o menos nos sirve el libro? ¿A qué capítulo? Y fíjate que este libro, justamente este que yo les pasé, ahora trabaja en una y en dos variables. Nosotros acá tenemos que ver en una y en dos variables. No te va a servir todo, seguro que no te va a servir todo porque por ahí, viste, esto hace alguna aplicación a la física o a la ingeniería que por ahí eso a usted no le va a interesar, digamos, viste. O sea... habría que agarrar y empezar a hacer un poquito detallista o minucioso, ¿no es cierto?, en las cuestiones, decir, bueno, esta página sí o esto no, o estas 4 o 5 páginas sí, las siguientes 6 no, cosas de ese tipo, ¿verdad? Sí, o sea, igual me refería más a, o sea, obviamente que alguna que otra página puede ser que no la demos por la cuestión esa de que a nosotros no nos interesa, digamos, pero en general, digamos, si va a seguir usando el libro para ese tema, por ejemplo. No, yo voy a seguir ocupando a ver, por una cuestión de que, como les dije, como para presentar los temas y más de la forma, ¿no es cierto?, que estamos trabajando ahora. A ver, si nosotros trabajamos presencialmente, posiblemente yo este libro lo tenga como segunda opción, segura. Es que lo voy a tener como segunda, o lo tuve, digamos, siempre cuando trabajé presencialmente. Pero viste que de esta forma se complica un poco por las conectividades, o que por ahí a mí me falla, a ustedes les falla, o que puedan seguir o no puedan seguir. O sea, yo creo que si caemos en algo más técnico, digamos, ¿no es cierto?, alguien que por ahí se pierda, ¿cómo es?, cierto, un par de clases y después empieza con una cuestión más técnica acá, por supuesto que se va a complicar, digamos. Entonces, ahora yo voy a seguir utilizando este libro, pero por la forma en que estamos trabajando. Ahora, ¿está bien? No quiere decir que si volvemos a la presencialidad yo te voy a tomar un examen, no, listo. No. O sea, hablar de un concepto de límite es exactamente lo mismo. Posiblemente en la presencialidad yo hubiese encarado un poquito más un análisis de las propiedades. Acá no es que no las vimos, ¿sí? Pero quizá hubiese demostrado más, un poquito menos, pero si es que está muy bien que ya vayas pensando en preparar tu final, quédate tranquilo que las cuestiones acá son más conceptuales, ¿está bien? Y los exámenes van a ser así, ¿está bien? O sea que yo ahora voy a seguir ocupando, sí, voy a seguir ocupando este libro. Voy a seguir. Sí, voy a seguir. ¿Sí? Dudas al resolver.
Bueno, si ustedes quieren, en la clase el lunes podemos resolver, ¿no es cierto?, algunas dudas puntuales ya que ustedes tienen o que no les salió. O, bueno, yo les voy a comentar sobre L'Hôpital y, bueno, y podemos dedicar el resto de la clase bueno, a resolver algún ejercicio que no les salieron o que por ahí o hicieron y no entendieron en su totalidad o quieren ver, qué sé yo, por ahí mi punto de vista al resolver algún ejercicio, ¿no es cierto?, ya para afinar, ¿no es cierto?, la puntería para el miércoles. No sé si les parece eso. Sí, profe, perfecto. Sí. O si, a ver. Sí, o yo mañana tengo examen en otra facultad. Pero vieron que en ese examen tienen que estar, digamos, acá. Si ustedes quieren, lo que sí, ahí ya no me voy a poder conectar por. Ah, sí, por Meet. Ah, sí, puedo hacer 2 Meet. Yo mañana en la mañana estoy de examen. Si ustedes quieren, a las 8 arranca mi examen. No sé, nos juntamos 8:30 y nos ponemos a resolver algunos ejercicios si quieren. De 8:30 a 9:30, ponerle una cosa así. Digo 9:30 porque creo que hasta las 10 mi examen o hasta que me digan, mira, profe, vamos a empezar a entregar y ahí, bueno, ahí me tengo que ocupar del otro. Si ustedes quieren, podemos hacer eso. Mañana a las 8:30 nos podemos juntar un rato a resolver. No, le digo a las 8 porque a las 8 yo justamente arranco con el otro examen y ahí se puede armar un descontrol acá de cosas. ¿Les parece? Profe, supuestamente mañana tenemos clases de otra materia, o sea, no me dijeron ni el horario todavía, por eso. Y bueno, si avísenme por el grupo. Ni bien se enteren, avísenme. Yo les propongo 8:30 si quieren. Si quieren, les propongo 8:30. Ok, profe. Y en función bueno, si justamente ese profesor le dice, igual sería de 8:30 a 9:30, póngale, o sea, para que ustedes tengan una idea. Ahora, si ese profe le dice no sé, bueno, fíjense y me avisan. Pero no tengo problema, juntar un rato mañana y si no es la mañana, bueno, busquemos otro horario ahí en el grupo, pongámonos de acuerdo. No sé, ¿a todos les parece bien o no? Porque, o la mayoría, qué sé yo. ¿Qué les parece a ustedes? Sí, profe, un buen horario. Bueno, sí, porque por ahí hay gente que trabaja también, entonces la idea por eso es que tratemos de estar la mayoría, ¿viste? Así le sacamos provecho, digamos, y porque la duda de uno puede ser la duda de otro y así sucesivamente podemos ayudarnos entre todos un poco, así que bueno, entonces yo espero que ustedes me avisen y ese horario, y bueno, si su profe no le ponen a las 8:30, veámonos a esa hora. Y si le ponen a esa hora, bueno, avísenme en el grupo y ahí nos ponemos de acuerdo en otro horario, pero vamos a ver un rato mañana, una hora aunque sea. Así resolvemos. Ahí, Vanessa, estoy leyendo tu mensaje. Vanessa, ahí estoy leyendo. Vamos a resolverlo mañana esas dudas. Vamos a resolverlo mañana. ¿Les parece? Dale. Bueno, profe. Bueno, dale. Les espero entonces noticias de ustedes pero yo les propongo esa hora en principio. Si se puede, bien, y si no, arreglamos otro horario. Ah, no, acá me dice Nicolás que no. ¿Y la clase? No, ahí sube la clase. Sí, si no, a ver. Sí, si no, bueno, si yo le digo mañana, para que algunos tienen clase, me dice la mañana. Si no, el martes empezamos antes, empezamos a las 7. ¿Qué sé yo? Como a ustedes les parezca. No sé. O si quieren empezamos, si se les complica mañana por a todos, o a varios, empezamos el martes, ahí como dice Ana, a las 7. Si pueden también, obviamente, yo no quiero imponer nada. Y mañana ustedes me van pasando, así como me pasó Vanessa, ahí si puedo resolver. Y bueno, yo de mi casa no puedo salir, así que yo tengo en mi casa ahora y grabo acá y le voy pasando los videitos, los ejercicios resueltos. Eso también puede ser. Se me ocurre ahora.
Capaz que esa sea mejor, che, porque si tienen clase de paradigma a la mañana, algunos no van a poder venir. Bueno, vamos a hacer así entonces. Sí, así lo puedes subir al grupo. Sí, vamos a hacer así entonces, vamos a hacer así. Vayan subiendo en el grupito los ejercicios por ahí que... Ah, yo pensé que me estaba hablando. Bueno, en principio si mañana en la mañana no pueden algunos, bueno, vamos a hacer así entonces. Viste, esto es un problema de comunicación, ¿no? Nada, yo interpreté mal. Vamos a hacer así, Vayan pasándome entonces por ahí los ejercicios que quieren que yo resuelva. Yo los resuelvo, hago videito cortito así y les voy subiendo, Yo creo que esa puede andar. Esa puede andar. O sea, voy a esperar que me manden 2 o 3 y ahí resuelvo. 2 o 3 resuelvo. Si no voy a estar todo el día resolviendo ejercicios. Igual no hay problema. Vamos a hacer de esa manera. Vamos a hacer de esa manera. Yo voy a tratar de ser, bueno, como resuelvo acá, lo más por ahí detallista posible, ¿no es cierto? No saltarme ningún paso para que ustedes después al leerlo, ¿cómo es? Se comprendan. Bueno, chicos, nos vemos entonces. Bueno, profe. Dale, un abrazo. Profe, hasta la próxima. Igualmente. Chao. Chao, profe. Chao. Hasta luego.